Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde me has traído? Es dentro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como perfume a ti. Cuando pienso en tu voz y en todo lo que has dado, por llevar mi pecado, yo pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, mi felicidad. Yo me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir con tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tu piel. Muchas gracias. Quisiera abrir que abramos nuestras Biblias a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, verso 9. De manera que quienes tienen sus Biblias puedan estar abriendo sus Biblias en Hebreos capítulo 2, verso 9, para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras y así poder en esta tarde entonces traer la lectura. Habéis hallado el texto bíblico, si dicen amén, puedo entender que hemos de leer. Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Claramente la Biblia aquí no está hablando de todas las criaturas, o sea, de todos los seres humanos, sino que está refiriéndose a la iglesia, porque habla de quienes son hijos, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Era conveniente que aquel que iba a ser el autor de la salvación, de la redención de ellos, también participara de carne y de sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia no hace referencia a que todos son hijos de Dios, sino hace referencia a quienes en Él creyeron, a los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios estaba pensando en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, Él estaba pensando en la iglesia. Él estaba pensando en aquellos que habríamos de creer. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Amén. ¿Por cuanto qué? Porque no todos los que son descendientes de Abraham según la carne son hijos de Dios, sino los que son descendientes de Abraham según la fe. Dado que Abraham es el padre de la fe y también padre de todos nosotros, como así lo explica el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Entonces, Dios estaba mirando a la iglesia por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba viendo también a la iglesia. Dice: anunciaré tu nombre en medio de la congregación. Y una vez más dice: y confiaré en Él. Yo y los hijos que Dios me ha dado, confiaremos en Él. Refiriéndose a quién, a la iglesia. Entonces podemos mirar, hermano amado, que la sangre que Jesucristo vertió, la vertió por todos. Pero no en todos ha traído un provecho. Porque ¿cuándo es que trae un provecho la sangre que Cristo vertió? Cuando nosotros profesamos fe. Si una persona tiene conocimiento que Cristo murió en la cruz del Calvario, pero no profesa fe en esa sangre,
entonces nunca va a poder ver sus pecados siendo lavados, habiendo sido cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y si una persona no ve sus pecados lavados, cubiertos por la sangre de Jesucristo, tampoco se encuentra formando parte del pueblo de Dios o de la iglesia. Porque la iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es la congregación de los justos. La iglesia forma el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar formado por pecadores. Por eso cuando Dios estaba viendo el nuevo pacto, estaba viendo su mayor y mejor obra. Su mayor y mejor obra no son los cielos, obra de sus manos, ni son los mares, ni son las montañas, ni son las estrellas, ni lo es los animales, ni lo son las plantas, ni lo son las flores, ni lo es el hombre. Su mayor obra es la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Su mayor obra es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que ha de poseer su herencia. La iglesia es la que ha de permanecer para siempre. Lo que no permanece para siempre, no tiene un valor. Porque hoy es, mañana se seca. Por eso dice que el hombre es como la flor del campo. Que hoy es y mañana se seca y se echa al horno. O sea, no tiene ningún valor. Por eso en cuanto a lo que es el hombre natural, para Dios, el hombre natural no tiene ningún valor. No hereda la carne y la sangre, no heredarán el reino de los cielos. Pero dentro de aquellos que hemos venido a este mundo en una naturaleza pecaminosa heredada de nuestros padres, nos encontrábamos como la iglesia de Jesucristo. Nos encontrábamos como los escogidos de Dios. Aquellos que íbamos a entrar en el nuevo pacto y mediante la fe en la sangre del Señor Jesucristo íbamos a recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Adán. ¿Por qué no dice que socorrió al hombre? Porque hace referencia a la descendencia de Abraham. ¿Y por qué no dice tus criaturas, los hombres, sino tus hijos? Y los hijos que tú me has dado, hace referencia. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a nosotros quienes conformamos el cuerpo de Cristo, quienes somos la familia de Dios, los cuales somos la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el verso 14 nuevamente del capítulo 2 de Hebreo. Así que por cuanto que los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros podemos mirar aquí, como iglesia, nosotros entramos en el nuevo pacto, pero también los que procedían de Israel, que venían del antiguo pacto, había entre ellos un remanente fiel escogido por gracia
Pablo hace mención de ello, refiriéndose a sí mismo, sabiendo que él también era parte de ese remanente fiel escogido por gracia. Entonces, nosotros estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Estábamos en los planes de Dios para ser insertados en la vid verdadera a través del nuevo pacto, para que nosotros se cumpliese lo que Dios tenía predeterminado hacer, que era de ambos pueblos, derribando la pared intermedia, crear un solo y nuevo hombre, lo cual es la iglesia. Nosotros no estábamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte, porque no habíamos recibido una ley como una forma de vida. Los que habían recibido una ley como forma de vida era ese remanente fiel, escogido por gracia, que estaba sujeto por el temor a la muerte a servidumbre, a servir en los cultos, en los ritos de la ley, a servir en cumplir las ordenanzas expresadas en mandamiento. Amén. Pero también de esa nación, también de ese pueblo, había hijos que eran escogidos por gracia. Por eso la Escritura es clara y dice, no son todos los israelitas los descendientes de Abraham según la carne, sino que la Israel verdadera son los de la fe. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue contada su fe como justicia cuando estaba en la incircuncisión. ¿Para qué? Para ser padre de la incircuncisión y padre de la circuncisión. Por eso es que todo estaba reunido en Abraham, y en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Nosotros miramos, de un solo linaje hizo toda la descendencia de los hombres. Así lo expresa claramente el libro de los Hechos en el capítulo 17. Cuando Pablo diserta ante los atenienses, él habla que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. O sea, toda la familia de los hombres las hizo de una sola sangre. De ahí vienen todos los hombres, de Adán, de esa sangre. Vienen todos los hombres, pero la iglesia no viene de Adán, la iglesia viene de Cristo, y Cristo estaba en Abraham. Cristo estaba en Abraham. En ti, en tu descendencia, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué manera iban a ser benditas? ¿Por qué? Porque en los lomos de Abraham estaba el Señor Jesucristo. Por eso es que de los lomos de Abraham salieron Jacob, quien luego se convierte en Israel, de quien son los patriarcas, las 12 tribus, de quien son las 12 tribus de Israel. Y de Judá, quien es de donde vendría el Cristo, de donde vendría el Mesías, fue entre las 12 tribus de Israel la que fue preservada a través del tiempo, y a pesar del cautiverio y a pesar del dominio y de la opresión de varios imperios, fue preservada en su localidad, en su región, para que el Cristo viniera siendo judío. Por eso es que Abraham es padre de la circuncisión y de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque es padre de la fe. Y su fe le fue contada por justicia mientras él estaba en la incircuncisión. Después le fue dada la circuncisión como señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, en que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es que Israel fue preservado a través del tiempo para que apareciera el Mesías. Cuando apareció el Mesías, llegó el cumplimiento de todas las cosas.
llegó el cumplimiento de todas las cosas y ahí estábamos escondidos también nosotros. Porque nosotros somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que la mayor y mejor obra de Dios, ¿cuál es? Su iglesia. Cuando Dios miraba la obra con la humanidad, estaba mirando a ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Aquellos que por el temor, durante toda la vida estaban, temor a la muerte, durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Ahí involucra a los israelitas, quienes servían al culto, quienes servían a los ritos del culto, quienes servían en el altar. Nosotros no servíamos en el culto, a ese culto, ni tampoco estábamos sujetos a esa ley porque no habíamos recibido esa ley. Pero la gracia de Dios para con nosotros fue que nos introdujo en este nuevo pacto, en la vida verdadera. Por eso cuando el apóstol Pablo habla sobre la nación de Israel, ¿qué es lo que le dice a los gentiles? No se jacten de que si las verdaderas ramas del verdadero olivo fueron desarraigadas y vosotros fuisteis insertados en el verdadero olivo, siendo olivo silvestre, poderoso es Dios para que aquellos que fueron desgajados sean nuevamente insertados. Y habla de la restauración futura de la nación de Israel y dice que en ese tiempo dice que habrá una gracia aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque va a ser establecido el milenio, el reino del Señor Jesucristo sobre la tierra juntamente con la iglesia. Y los hombres conocerán 1000 años de paz y lo que es la vida bajo el gobierno de Dios. Por eso dice, si cuando ellos fueron desgajados para vosotros vino la salvación, cuánto mayor será la gracia cuando ellos nuevamente sean insertados. ¿Por qué? Porque al final todo Israel será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos amados, cuánto valor tiene la posición y el lugar que Dios nos ha dado en este nuevo pacto en su sangre. Cuando nosotros levantamos la copa en la Santa Cena, que decimos, esta es la copa del nuevo pacto en su sangre, allí nosotros tenemos que regocijarnos. Tenemos que regocijarnos. ¿Por qué? Porque en este mundo estábamos sin fe, estábamos sin Dios, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, ajenos a esta vida. Pero por el hecho de que Dios le plació el revelarnos a Cristo, nos insertó en el nuevo pacto y mediante el nuevo pacto recibimos la redención eterna y una herencia incorruptible en los cielos. Por eso la Escritura habla de la fe en su sangre, lo cual hoy la iglesia evangélica tendría que tener mucho más tiempo, dedicarle mucho más tiempo a enseñar estas cosas, por causa de que muchos hermanos desconocen el efecto que la sangre de Cristo tiene. Y como hacíamos referencia en la mañana, muchos utilizan el hecho de que Cristo ha derramado su sangre para cubrirse ante la influencia del enemigo, y dice, me cubro con la sangre de Cristo, como si es algo que pudiéramos nosotros tomarlo por nuestra cuenta, cuando es algo que voluntariamente el Señor Jesucristo lo derramó, con lo cual se presentó en el tabernáculo más amplio, que es el tabernáculo celestial, no en el tabernáculo terrenal, para cubrir los pecados. Entonces, si verdaderamente un hermano o una hermana entendiera esto,
entendería que ya los pecados fueron cubiertos. ¿Y cuál es la puerta de acceso, la puerta de entrada para el diablo? El pecado. Pero si los pecados ya fueron cubiertos, ya fueron lavados por la sangre de Jesucristo, Satanás no tiene acceso. Satanás no tiene acceso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no es algo que yo puedo tomar a mi voluntad y que puedo decir lo uso para cubrirme, para cubrir mi hogar, para cubrir mi familia, para enviarlo acá, para enviarlo allá, porque no es algo que me fue dado para que yo lo administre a mi merced, a mi antojo. Es algo que entregó el Señor, lo cual es su vida. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y Dios ha dado la sangre para la remisión de los pecados. Él entregó su vida. Y con esa sangre cubrió los pecados de la humanidad. Lo que nosotros tenemos que llegar a entender, el efecto de esa sangre, cómo es que Dios ha hecho uso de ella para redimir al hombre todo. Y una vez entendido esto, debemos creer, tener fe en la sangre de Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 3, verso 25 dice que Él fue dado en propiciación por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos fe en su sangre. Bendito y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por cuanto que los hijos participaron de carne y sangre, ¿de quién se está refiriendo? ¿De la humanidad toda o de la iglesia? Porque si no, entonces tenemos que hacer mención de que todos son hijos de Dios, no importa si creen, si no creen, si le reciben al Señor Jesucristo o no le reciben, porque la Biblia dice que por cuanto que los hijos. Pero en realidad nosotros sabemos, y aún lo corrobora la Biblia, porque dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y Pablo explica quiénes son los descendientes de Abraham. Aquellos que creen, que son justificados por creer. Porque a Abraham le fue contado en la incircuncisión su justicia por medio, su fe como medio para ser justificado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermano querido, mirando en cuanto al efecto, mirando en cuanto al propósito en esa sangre, ¿para quién estaba determinado? ¿Para quién estaba siendo ofrecida? Sino para nosotros. Se derramó por la humanidad toda, pero no en todos tiene provecho, porque a no todos les acompaña el oír con fe. Cuando escuchan la palabra verdadera, que es la palabra del Evangelio de nuestra salvación, no todos creen, pero los que creen y los que le han recibido, le fue dada la potestad, el derecho de ser hijo de Dios. Ya eran conocidos por Dios de antemano. ¿Por qué? Porque Dios estaba ofreciendo y entregando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, sabiendo de que quienes tuviéramos fe en esa sangre íbamos a recibir el perdón de los pecados e íbamos a recibir el don de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Bendito y santo sea su nombre. Entonces dice, porque ciertamente, verso 16, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, pues por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto que él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Debía ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante a nosotros, la iglesia. Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros fuéramos hechos semejante a Él. Teniendo una naturaleza, siendo Dios, no tomó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella, tomando la condición de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo siervo de los hombres, obediente a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Él se ofreció y gustó la muerte por nosotros, participando de un cuerpo de carne como el nuestro, a fin de que nosotros no gustásemos la muerte y recibiéramos esta herencia incorruptible, reservada por Dios en los cielos y manifestada en este tiempo por medio de la predicación del Evangelio. De modo que si oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creemos, somos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa, cuando este cuerpo de carne, de corrupción, sea revestido de un cuerpo de inmortalidad semejante al del Señor Jesucristo. Él se hizo semejante a nosotros para que nosotros fuéramos hechos semejante a Él. Llegará el día en que seremos semejante a Él, cuando este cuerpo de corrupción sea revestido de un cuerpo de inmortalidad semejante al cuerpo de gloria del Señor Jesucristo. Amén. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, esto es lo cual el Señor nos ha dado en esta hora, en poder meditar para que podamos ensanchar nuestro corazón, y teniendo así seguridad en Dios, quien hizo y preparó todas estas cosas de antemano y las anunció por medio de los profetas, habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, viéndose consumado todas las cosas. Hoy nosotros sabemos que esta promesa y esta herencia es firme para nosotros. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque nos puede enviar tu palabra, Señor, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento a fin de que tuviéramos comprensión y entendimiento, Señor, de el por qué esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, el efecto que ha tenido y para quién fue hecho y a quién le fue dado, Señor. Por lo que te damos gracias, Padre querido, que nos haya dado, Señor, tu palabra para que nosotros podamos llegar a la comprensión de todas las cosas. Vamos a estar alabando el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones, hermano querido. ¡Aleluya! Porque es poder de Dios para salvación. Gracias para que se me reveló, y yo así lo creo, porque aún un poquito el día de venir, que ha de venir, vendrá, no tardará, con paciencia y confianza.
Si hay quienes necesitan de la oración por sanidad, pueden ir pasando adelante. Para agradarte, porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe vivirá. Te ruego con oraciones por mi hermana que está en tus manos, de sanidad y de liberación, Señor. De verdad, toda la aflicción de su cuerpo se vea cumplido, trayendo para ella sanidad y vida, toda la salud. Desde el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Salve y que diga el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra. Señor, que cuando entre nosotros hay enfermos, reunidos los ancianos de la iglesia, estoy entorado por intercesión humana, por medio de Jesús y de hermano, esos cuerpos se retiran, esas ideas se conquistan, confirmando tu buena palabra, Señor, y ser restaurada, Señor, porque la vez sabía Dios, es mi verdad. Alabado y santo sea el Señor. Damos gracias a Dios en esta tarde, hermanos, que Dios nos ha dado estar juntos para tener este tiempo, el cual le hemos sacado un gran provecho, cantando, orando, testificando, escuchando la palabra de Dios. Ha sido de gran provecho para la vida espiritual. Ahora estamos finalizando la reunión, por ello vamos a orar para que en la manera en la cual Dios nos ha traído también nos lleve de regreso a nuestro hogar. Pero por sobre todo que podamos hallar la gracia de compartir con otros la buena noticia del Evangelio, a fin de que como Dios ha bendecido nuestras vidas, también nosotros podamos ser bendición para otros. Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias por el provecho que nos has dado al reunirnos, Señor, en tu nombre, en la celebración de este santo culto, Señor. Ahora y al estar retirándonos hacia nuestros hogares,
te pedimos de ti la bendición para que la manera en la cual tú nos has traído también nos lleve de regreso a nuestro hogar. Pero así también, Señor, como hemos sido bendecidos, podamos ser de bendición para otros, compartiendo con otros la buena noticia del Evangelio. El ruego y la oración es por cada hermano y por cada hermano, Señor, pero también por este lugar que nos fue dado como lugar de culto, como casa de oración, para que tú lo bendigas en todo aquello de lo cual tenemos una necesidad, Señor, supliendo todas las necesidades conforme a tus riquezas en gloria, pero principalmente añadiendo las almas de los que van siendo salvados y aquellos que van a ir siendo formados a la imagen de Jesucristo, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, Padre, en lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos saludamos en la paz del Señor, damos por finalizada la reunión y es así, hermano, que esta reunión ha concluido. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,